Hola, bienvenidos a esta nueva serie de video tutoriales donde vamos a tratar el tema de estructuras estáticas de datos y vamos a comenzar con lo que son los arreglos. Vamos a ver qué son los arreglos bidimensionales, arreglos unidimensionales y después vamos a checar otro tema. Sí, en conjunto le vamos a llamar programación modular. Vamos a checar en qué consiste los arreglos. Algunos autores también los identifican como arrays. ¿Sí? Algunos libros, sobre todo los españoles, los manejan como arrays. ¿Sí? Entonces los arreglos se emplean principalmente para resolver ejercicios o problemas que tienen una característica muy particular. Es decir, que esta característica se refiere a que utilizan variables del mismo tipo. Por ejemplo, en la parte de estadísticas, en la parte de ingeniería civil, en la parte de ingeniería química, donde algunos problemas se trabajan con datos del mismo tipo. Bien, para ver el uso que tienen los arreglos, vamos a hacer un sencillo ejemplo. Vamos a resolver este ejercicio que dice obtener el promedio de calificaciones de 10 alumnos. Entonces podemos resolver este ejercicio de varias formas. Vamos a ver alguna de ellas. Tenemos aquí el primer caso, donde únicamente empleamos dos variables para ir pidiendo las calificaciones. Vamos a verlo más directamente en lo que es PCI. Bien, tenemos el caso 1, que es este que ya está cargado. Y este caso 1 vamos a utilizar un ciclo. ¿Sí? En este ciclo vamos a ir pidiendo las calificaciones y las vamos a ir guardando en un acumulador. Recordemos que los acumuladores, en este caso va a ir sumando, se debe de inicializar en 0. Por lo tanto, el ciclo se va a repetir 10 veces, es decir, va a ir de 1 hasta 10. Va a pedir 10 calificaciones. Entonces comienza el ciclo, entra, pide la primera calificación. ¿Sí? Aquí va a aparecer en pantalla calificación por ciento de i. En este caso la primera vez va a ser 1, la segunda vez va a ser 2, la tercera vez va a ser 3 y así sucesivamente hasta que llega a 10 y el incremento va a ser de 1. Bien, una vez que pedimos la calificación dentro del ciclo, la vamos a ir sumando en nuestro acumulador, lo vamos a ir acumulando, mejor dicho. Una vez que termina nuestro ciclo, que es solamente esta parte donde se piden las 10 calificaciones, termina el ciclo, ya sumamos las 10 calificaciones y ahora sí podemos sacar el promedio, que es la suma que se realizó dentro del ciclo entre la cantidad de calificaciones, que en este caso son 10. Y se va a desplegar el promedio. Ok, vamos a ejecutar este programa. Y aquí ya tenemos, sí, lo que les comentaba. Este printf que tenemos aquí, lo único que hace es calificación 1 con este % i va a ir de 1 hasta 10, entonces va a desplegar calificación 1, luego calificación 2 y así sucesivamente. Vamos a ingresar calificaciones aleatorias. Como es de tipo rotante, podemos también ingresar valores con punto decimal. Y la última calificación vamos a ponerle 10. Ya tenemos ahí el promedio de los 10 alumnos ahí tienen 6.82. ¿ok? Bien, entonces este es el primer caso donde podemos resolver más bien el ejercicio o el ejemplo que estamos solucionando. Aquí efectivamente estamos pidiendo 10 calificaciones. Vamos a continuar con la presentación. Bien, el segundo caso vamos a emplear 10 variables para guardar las 10 calificaciones. ¿Por qué? Porque en el caso anterior, en este que tenemos aquí, si quisiéramos nosotros utilizar en algún otro proceso esas calificaciones que ya capturamos, no lo podemos realizar. ¿Por qué?
porque como está dentro de un ciclo, estamos utilizando esta variable calif, la estamos reutilizando para cada vez que de una vuelta en el ciclo se reescribe el dato. ¿Sí? Entonces, cuando termina el ciclo, calif va a tener la última calificación que se introdujo. Solamente las otras 9 se habrán sobrescrito, habrán desaparecido. Si quisiéramos nosotros conservar esas calificaciones, una posible solución sería esta, el de emplear 10 variables para guardar las 10 calificaciones. Ok, vamos a ver el ejemplo en def. Vamos a ver el caso 2. Aquí tenemos el caso 2, tenemos nuestras 10 calificaciones, nuestra variable de suma y nuestra variable de promedio. Aquí pues no es un ciclo porque vamos a ir pidiendo calificación por calificación. ¿Para qué? Para que esas 10 calificaciones se guarden en variables diferentes. Ok, vamos a ejecutar nuestro código. Bueno, pedimos las 10 calificaciones, pero vamos a ver todo el código. Ya que están las 10 calificaciones, tenemos que sumar las 10 calificaciones. Una vez que está la suma, sacamos el promedio y después imprimimos el promedio. Bien, entonces ahí está calificación 1. Igual vamos a introducir calificaciones aleatorias. Y ya tenemos ahí el resultado. El promedio de los 10 alumnos es 6.71. Ahora, ¿qué sucede con esta solución? Ok, ya tenemos nuestras 10 variables, tenemos nuestras 10 calificaciones, pero ¿qué pasa si en lugar de pedirnos 10 calificaciones dijera el ejercicio de un grupo de 60 alumnos, de un grupo de 100 alumnos, o todos los alumnos de la carrera de informática o de computación o de sistemas? ¿Qué pasaría en ese caso? Tendríamos que manejar demasiadas variables para poder tener respaldadas esas calificaciones. Entonces tenemos una solución a ese caso, y es precisamente el uso de arreglos. El uso de arreglos me va a permitir guardar una serie de datos bajo un mismo nombre. Vamos a ver el ejemplo en def antes de continuar con esa diapositiva. Bien, vamos a ir al caso 3. Si se dan cuenta, es muy parecido al caso 1, solamente que aquí estamos utilizando esta notación. Con esa notación le estamos indicando que bajo el nombre de calif vamos a guardar 10 datos. Por lo tanto, esos 10 datos van a permanecer en la memoria mientras estemos ejecutando nuestro programa, para que después de introducir información los podemos utilizar en alguna otra operación que necesitemos. Ok, entonces igual estamos utilizando un ciclo que va a ir de 1 hasta 10, y estamos aquí entonces entrando al ciclo. Pedimos la calificación se lee de esta forma porque se va a ir guardando en una posición. Aquí nada más hay que corregir algo, porque debe de comenzar en 0, no en 1. Más adelante vamos a explicar por qué en 0 y no en 1. Bien, entonces utilizando esta notación de arreglos, y leyendo de esta forma, podemos conservar nuestros datos en la memoria mientras se está ejecutando nuestro programa. Vamos a ejecutar este código. Y bueno, aquí hay un error, pero corregimos. Aquí no es D, es I más 1. ¿Por qué I más 1? Porque en este caso va a comenzar en 0. I más 1 para que sea calificación 1. Ok,
Ok, entonces ahora sí, ahí está calificación %d y más 1. ¿Sí? ¿Por qué? Porque i tiene el valor de 0, más 1 sería 1. Entonces introducimos igual nuestras calificaciones de forma aleatoria. Y la última va a ser 10. Ya sé por qué. Bien, entonces vamos a corregir algo aquí. Esto no debe ser menor o igual, debe ser menor. Nuevamente, más adelante vamos a checar por qué sucede eso. Ok, entonces ejecutamos nuevamente para que ya no nos pida 11, solamente 10. Y entonces ahora sí vamos a introducir de forma aleatoria, y ahora sí solamente nos pidió 10 y el promedio es de 7.10. ok, bien, entonces vamos a ver si por ejemplo tengo ya mis 10 calificaciones y por ejemplo quiero la calificación, la quinta calificación que introduje, y quiero también que se imprima aparte la calificación 10, la 5 y la 10. Entonces vamos a imprimir printf, si la calificación 5 es %d, perdón, es %f, y vamos a recuperar, si estamos hablando de la quinta calificación, vamos a utilizar la posición 4 de nuestro arreglo. Nuevamente no se preocupen ahorita si no están entendiendo bien esto, más adelante lo vamos a explicar más a detalle, nada más es para demostrarles cómo podemos recuperar nosotros información que ya está guardada previamente en la memoria. Entonces guardamos las calificaciones ya en el ciclo, las guardamos dentro de calificación o de calif, la variable calif. Entonces calif, y tenemos que indicarle de qué posición queremos el dato. En este caso va a ser el 4. ¿Por qué el 4? Porque queremos la quinta calificación, y si vemos el ciclo comienza en 0. Entonces la 0 sería la primera, la 1 la segunda, la 2 la tercera, la 3 la cuarta y la 4 la 5, la quinta. ¿Sí? Entonces lo imprimimos de esta forma. Y ahora vamos a imprimir la calificación 10. De la calificación 10 es, y la décima posición, calificación sería la 9ª posición. Aquí nada más un salto de línea. ¿Dónde quedó? No encuentro. Listo. Ok. Bien, entonces vamos a cambiar System Pause. Lo vamos a colocar aquí. Bien, vamos a compilar y ejecutar. Y ahora sí, vamos otra vez a introducir las 10 calificaciones. La 7, la 8, la 9 y la 10. Bien, ahí está. El promedio de los 10 alumnos es 7.57. La calificación 5 es 10, que es esta, efectivamente, la calificación 5. Y la calificación 10 es, la calificación 10 es 10. Sí, entonces estamos recuperando lo que ya está guardado en la memoria bajo el nombre de una sola variable. Ok, entonces son las 3 formas que podemos trabajar. La más conveniente en este caso sería trabajar con arreglos, por si después necesitamos utilizar nuestros datos en algún momento de nuestro programa. Bien, vamos a continuar con nuestra presentación. Bien, entonces ya les he comentado, un arreglo también en algunos libros, algunos autores los conocen como array, y es una estructura de datos estática.
¿Por qué estática? Porque estamos indicando que van a ser 10 valores enteros, que van a ser 10 valores flotantes. Estamos indicando un límite. Ok, entonces esta estructura de datos estática guarda una colección de datos. Una de las características de los arreglos es de que estos datos deben de ser del mismo tipo. Es decir, si yo voy a tener un arreglo de tipo entero, todos los datos tienen que ser de tipo entero. Si yo voy a tener un arreglo de tipo flotante, todos los datos de mi arreglo deben de ser de tipo flotante. Bien, a los arreglos los podemos ver como, si hacemos una analogía con nuestra vida cotidiana, con lo que cotidianamente estamos manejando nosotros, lo podemos ver como un archivero. ¿Sí? En las oficinas vemos archiveros. ¿Sí? Y los archiveros tienen cajones. Cada cajón va a guardar una serie de papeles o de carpetas. ¿Sí? Haciendo esa analogía, entonces los arreglos, ¿sí? También los podemos ver como una secuencia de cajas continuas. Esta también es una característica de los arreglos, que son continuos. ¿Sí? Por ejemplo, un archivero, pues hay archiveros de 5 cajones o de 4 cajones, pero están juntos. ¿Sí? Y en esos cajones podemos guardar diferentes cosas. Ok, los arreglos, para poder referirnos a las posiciones, hacemos uso de algo que se llama índices. Si por ejemplo, si vemos aquí en la diapositiva, tenemos ahí varios archiveros. Cada archivero está etiquetado con un número. ¿Sí? De arriba hacia abajo tenemos el cajón 0, el cajón 1 y el cajón 3. ¿Sí? Tenemos 3 cajones, pero están enumerados de 0 hasta el número de cajones menos 1. ¿Sí? Es decir, si tenemos 3 cajones, entonces va a ser de 0 hasta 2. Aquí hay un pequeño error. Este debe de ser 2. Ok. Bien, entonces la enumeración va a comenzar dentro de los arreglos siempre en 0 para identificar las posiciones. Bien, los tipos de arreglos que tenemos son varios. Tenemos arreglos unidimensionales, también llamados vectores o listas. Algunos autores únicamente mencionan los unidimensionales y los multidimensionales. Bien, yo en lo particular lo divido en estos 3 tipos, que son los arreglos bidimensionales, sí, que son de 2 dimensiones, también llamados matrices o tablas, y los arreglos multidimensionales. Sí, la mayoría de los problemas en programación únicamente utilizan para resolverlos arreglos bidimensionales. ¿Sí? Entonces, en estos videotutoriales que vamos a realizar, nos vamos a enfocar solamente en los 2 primeros, en los arreglos unidimensionales y en los arreglos bidimensionales. ¿Sí? Entre más dimensiones tenga un arreglo, se complica más el hacer uso de ellos. Bien, vamos a ver qué aplicaciones tienen. Me imagino que todos han ido al cine. La nueva modalidad de los cines, ¿sí? De la mayoría de los cines, ahora es seleccionar un lugar y te dicen, a ver, ¿qué fila quieres o qué asiento quieres? Y ya en la pantalla aparece A, B, C, D y luego 1, 2, 3, 4, 5. Es decir, estamos hablando de filas y de columnas. ¿Sí? Y cuando vamos a comprar un boleto, estamos haciendo uso, o el programa que nos muestra los asientos disponibles realmente es un arreglo.
Otra aplicación donde también vemos el uso de los arreglos es cuando vamos a un concierto o cuando vamos a un concierto, a ver algún artista. Igual si hacemos la compra en línea, por web, nos aparece ahí también una serie, si vemos aquí la imagen de puntitos, y esos puntitos igual son los asientos que están enumerados, y si se dan cuenta lo mismo, tenemos filas y tenemos columnas. Bien, otra aplicación también es la de los autobuses. Cuando compramos en línea o cuando vamos directamente a taquilla, nos aparece en pantalla los asientos del autobús y nos indica ahí, por ejemplo, en este caso de la imagen, con una persona que ya está ocupado. Y si no hay una persona, significa que está libre. Pero si se dan cuenta, también tenemos filas y columnas. Entonces, los arreglos realmente los hemos utilizado o los estamos utilizando, el concepto. A lo mejor no nos habíamos dado cuenta, pero realmente estamos haciendo uso de ellos en nuestra vida cotidiana. Bien, hasta aquí vamos a dejar esta introducción a los arreglos. Más adelante, en el segundo video tutorial, vamos a ver cómo se declaran, cómo se usan, cómo podemos tener acceso a ellos. Ok, nos vemos entonces en el segundo video tutorial.